avui tenim el plaer que ens acompanyi Juan Pedro Llanes, vicepresident del Govern de les Illes Balears i conseller de Transició Energética y Sectors Productivos. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias. Me lo he tenido que leer, ¿eh? O sea, esto de transición energética y sectores productivos me lo he tenido que leer porque es como muy largo este nombre. Bueno, sí, pero engloba lo que es comercio e industria, sí, también me lo he apuntado. Introduce la innovación, por lo tanto... Energía, cambio climático, innovación tecnológica, industria, comercio, grande y pequeño, una consellería muy diversa. Sí, es como un Brian mallorquí, que hay de todo. Sí, es un Brian mallorquí es sabroso. Sí. La consellería es sabrosa. Muy sabrosa y además una consellería estratégica para el futuro inmediato de las Islas Baleares al tener toda la cuestión de la transición energética, el cambio climático, el desarrollo del plan de industria y la innovación que es transversal absolutamente a todos. Y luego una apuesta por el comercio de proximidad, el pequeño y mediano comercio, con lo cual hay que reconocer que las competencias de la consellería son muy completas. Vicepresidente, ¿esas competencias las pidió usted cuando negociaba participar en el gobierno de Francina Armengol? ¿O le dijeron, Juan Pedro, esto es lo que hay? No, se negociaron las competencias. Es más, lo primero que se negoció fue el programa, después el programa de gobierno, después se negociaron las competencias que asumía cada una de las consellerías y después se negociaron los nombres. Por lo tanto, esto se pidió y es producto, bueno, son competencias que llevaban otras consellerías y que se han englobado en esta, pero en Unidas Podemos teníamos muy claro que una de las apuestas absolutamente imprescindibles de esta legislatura era la transición energética y la lucha contra el cambio climático y por eso, bueno, pues se negoció duramente para tenerla dentro de la consellería. Usted comprenderá, vicepresidente, que en algún momento, ya sea la población o incluso los periodistas, cuando se plantea que hay que pactar un gobierno entre el Partido Socialista, Unidas Podemos y Més per Mallorca, dicen, bueno, habrá que repartir las competencias porque esto es lo que se hace en todos los gobiernos de coalición. Y dices, claro, es que Unidas Podemos pedirá seguramente trabajo, pedirá turismo, porque son muy incisivos con el tema del turismo, pedirán servicios sociales, y dices, no, caramba, se quedan con energía, comercio, cambio climático, tal, y luego agricultura y pesca. Te quedas como un poco descolocado. ¿Por qué Unidas Podemos pidió esas consellerías? Porque creemos que hay que modificar, hay que cambiar el modelo económico de Baleares. Y una apuesta primero pasa por la transición energética, absolutamente imprescindible, si queremos preservar toda la belleza de Baleares para las generaciones futuras, pero también por apostar por la diversificación. Y la diversificación y no depender exclusivamente del turismo pasa por potenciar la industria con la aplicación del plan, el desarrollo del plan de industria, por apoyar el comercio porque sigue siendo una fuente muy importante de trabajo de calidad y por apoyar el sector primario que tiene un componente ecológico importante y que también tiene un componente de diversificación del modelo económico de Baleares. De eso precisamente he hablado esta mañana con la consellera May de la Concha, antes de empezar el pleno, del papel que tiene la agricultura en el ámbito de un gobierno de las Islas Baleares como motor de atracción, de crear riqueza en la part forana de todos en el Fora Vila, que doy nosotros, de todas las islas, por ejemplo, con respecto al turismo. Pero bueno, como la semana que viene nos va a visitar aquí también May de la Concha, lo dejamos para la semana que viene. Perfecto. Vicepresidente del Gobierno. Usted es el vicepresidente del Gobierno. ¿Esto significa que en el escalafón, en la pirámide de poder, está por debajo de Francina Armengol y si tiene que decirle algo a algún conseller lo puede hacer o es una cosa así como colateral? Eso es el vicepresidente. No, nosotros queremos que la vicepresidencia tenga contenido. Podríamos haber llamar optado a un conseller Martí Marc, Marc Pons, Pilar Costa, Iago Neguero y decir, oye, soy el vicepresidente, pim pam pum. Yo creo que no es la función del vicepresidente, yo creo que la función de la vicepresidencia es más de coordinación, de la vicepresidencia que hemos elegido nosotros, porque estamos acostumbrados a que las vicepresidencias, cuando solo gobernaba un partido, se ejercían de otra manera. Y así, por ejemplo, en el último gobierno del Partido Popular, el vicepresidente era un cargo puramente político y de control absoluto de... Yo creo que la función de la vicepresidencia es un poco de coordinación de todo el gobierno y no queremos que sea un título meramente simbólico.
eso no quiere decir que tampoco tengamos que inmiscuirnos en el trabajo del resto de las consellerías, pero yo creo que estamos en condiciones de, de alguna forma servir de elemento de coordinación de todas las políticas que haga el Gobierno de Baleares. Cuando la presidenta Armengol no esté en las Islas Baleares, usted presidirá el Consejo de Gobierno. Eso es una cuestión de escalafón. Yo lo quiero ver eso, quiero ver la foto, espero que alguien se la haga o que nos dejen entrar en la sala de las reuniones. Ya lo he hecho durante 15 días, no teníamos ningún Consejo de Gobierno, pero bueno, no habría ningún tipo de inconveniente en ejercer las funciones que tiene la presidenta. Cuando va a presidir el Consejo de Gobierno, la foto esa hay que guardar. Perfecto, lo avisaré. Señor Illanes, no quiero ser mal educado, pero usted ha nombrado un director general que debe ser un magnífico profesional de cambio climático, debe serlo, yo entiendo que es así, Aitor Urresti. Perdone, pues un señor que debe haber venido a Baleares de vacaciones alguna vez. Suena un poco mal, perdón que se lo diga. Queda mal, ¿eh? Con los profesionales que tenemos en la universidad, con los profesionales que tenemos que conocen este cambio de manera fundamental. Incluso personas que han sido líderes mundiales en este tema, nos tenemos que traer, y no me estoy metiendo con la persona ni con su origen geográfico, que nadie se equivoque. Tenemos que traer a alguien de fuera para que nos diga cómo lo debemos hacerlo. Hemos buscado la excelencia. Nosotros tenemos como, así como ECUO aquí es socio de coalición, digamos, o socio de político de MES, sin embargo, ECUO es socio político de Podemos a nivel nacional. Sí, de hecho, Urresti fue candidato a la presidencia del gobierno vasco, al Lehendakari, por ECUO. Por ECUO. Entonces, conociendo el compromiso que tienen todos quienes están o forman parte de ECUO con el tema de la transición energética, nos encontramos con un perfil como es el de Aitor Urresti, que además dirige precisamente los estudios sobre transición energética en el campus de Eibar de la Universidad del País Vasco. Teniendo en cuenta que son socios nuestros de gobierno en Madrid y que, lógicamente, nos apetecía tener a quienes más han peleado y quienes más han trabajado precisamente por minimizar los efectos del cambio climático y hacer efectiva el cambio de modelo energético en nuestro país, de ahí que se recurriera a Aitor Urresti, que está encantado de venir a Baleares, que estamos seguros de que va a hacer un trabajo espléndido y que eso no significa de ninguna manera menospreciar los magníficos profesionales que tenemos en Baleares y que son también, sin duda, expertos en este tema. Pues no me negará usted que alguien seguro que alguien, porque esto es seguro, porque nos conocemos todos en esta isla, aunque cada vez seamos más, alguien le habrá dicho, lo que habéis hecho ha sido colocar a uno que no había conseguido un sillón en su comunidad autónoma y lo habéis traído aquí porque teníais que quedar bien con los de ECUO. Perfecto, pues a esa persona que razone de esa manera le recomiendo que entre en el portal de transparencia, que revise el currículum que tiene Aitor Urresti y si después de eso sigue manteniendo la misma opinión, yo sencillamente discrepo de esa conclusión porque creo que se ha traído a Aitor Urresti porque es la persona que entendemos absolutamente idónea para empujar algo tan importante como la transición energética en Baleares. Transición energética, electricidad, carbón. Esta mañana, precisamente en el Parlamento, la diputada Patricia Fons, de Menorca, le pedía a usted que cómo está ese plan de trasladar a Menorca generadores eléctricos para que no pase lo que pasó hace un año, poco menos de un año, que pasó en Can de Fibló, se llevó por delante las torres del tendido eléctrico y se prometió que serían cosas, pero claro, usted lo ha dicho claramente. Dependemos de un Ministerio de Madrid, dependemos de una Unión Europea, dependemos de unas empresas proveedoras y al final el Gobierno lo único que puede hacer es hacer cartitas y decir, oye, que nos reunimos. No estamos alargando mucho, intentando alargar mucho el brazo y la manga no da para tanto. No, yo creo que lo que hace el Gobierno no es simplemente mandar una carta a la ministra de Transición Energética en funciones. Lamentablemente seguimos teniendo un gobierno en funciones en Madrid, sino lo que hace la Consellería es ponerle de manifiesto a la ministra de Transición Ecológica en funciones, bueno, que tenemos un problema de precariedad energética en Menorca, que ese problema de precariedad energética es cierto que no es un problema desesperado que obligue a una medida inmediata de aportación de generadores.
Confiemos en que no ocurra nada parecido a lo que ocurrió en octubre del año pasado con el CAP de Como vuelva a Cibló. ocurrir, le dirán que es desesperada la situación, que es lo que dicen los de Menorca. Yo insisto en que esperamos que no vuelva a ocurrir. Y lo que estamos pendientes es de la entrada en funcionamiento del cable de conexión Mallorca-Menorca. Eso se va a producir y es el compromiso de Red Eléctrica en el primer semestre del año 2020, y en ese momento, sin duda, habremos solucionado prácticamente al completo el problema de precariedad que tiene Menorca. Pero yo creo que, sinceramente, no existe ese componente de riesgo que sería el que obligaría, ya sin ningún tipo de demora, al Ministerio de Transición Ecológica, al Gobierno de Madrid, a actuar para resolver la cuestión de la precariedad energética en Menorca. Yo se lo decía, vicepresidente, porque hemos puesto en marcha una serie de normativas, hemos impulsado una serie de iniciativas que quedan muy bien, que son muy bonitas, pero que siempre dependen luego de que se acepten por un gobierno de España y por un gobierno de la Unión Europea. Es decir, si en el Parlamento de las Islas Baleares hacemos una ley de cambio climático que decimos que el año 2025 no pueden circular, no se pueden matricular coches nuevos de diésel, que consuman diésel, y resulta que la comisaria europea dice que de eso nada, que la fecha la va a poner la Unión Europea porque tiene que ser de aplicación absoluta en todos los territorios de la Unión, vemos que hacemos una ley que luego una instancia superior nos dice que es inútil. Por eso digo que eso de cambio climático podemos tomar muchas decisiones que, si no van acompañadas de realidades, somos tan pequeños y tenemos tan pocas competencias que se quedan en nada. ¿No convendría coordinarnos algo con alguien para no crear expectativas que luego no se van a cumplir? Nos coordinamos y lo que no queremos es crear falsas expectativas. Pues la Unión Europea ha dicho que eso del 2025 diésel nada de nada. Tenemos una oportunidad importante para electrificar las Islas Baleares con fuentes de energía limpia, y creo que eso es un paso importante que al final de la legislatura va a tener un resultado sorprendente de cuánta energía de la que se consume en Baleares procede de fuentes renovables. Y vamos a tratar de negociar con el Gobierno de Madrid para que no se recurra ante el Tribunal Constitucional la norma, la disposición adicional de la Ley de Cambio Climático que establece anticipar la prohibición del diésel en Baleares. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque creo que estamos en condiciones de, cuando tengamos un gobierno que no esté en funciones, sino que un gobierno sea un gobierno con plenos poderes, de convencerles de que, primero, la Unión Europea ha hecho una apuesta para que los primeros territorios en donde se pruebe de una forma, en forma de pruebas piloto, la transición energética sean las islas. Y nosotros tenemos en ese programa de las islas limpias dentro de la Unión Europea 3 de las que forman la comunidad autónoma: Mallorca, Menorca y Ibiza, teniendo en cuenta que nosotros también extenderemos la apuesta a Formentera. Por tanto, lo que hay que hacer es negociar. El problema es que ahora mismo no tenemos interlocutor, o no tenemos el interlocutor necesario para convencerle de que efectivamente la fragilidad de este territorio obliga a medidas extraordinarias, y una de esas medidas extraordinarias es anticipar el tiempo en que dejemos de depender o reduzcamos sensiblemente la dependencia en Baleares de los combustibles fósiles. Si lo he entendido, la aplicación de la prohibición de la matriculación de coches que consuman combustible diésel en las Islas Baleares en el año 2025 depende de que la Unión Europea considere que hay que hacer una excepción en Baleares como un territorio piloto para ver cómo funciona la cosa. No en Baleares. Ya hay un programa piloto y trabajando en temas de cambio climático y transición energética en el que están incluidas 3 de las islas, Mallorca, Menorca y Ibiza. Este programa ya es un programa que está en marcha. Y es un programa además que requiere medidas y que por lo tanto vamos a implementar esas medidas. Además de eso, tenemos el problema de que la disposición adicional de la Ley de Cambio Climático establece, una de las disposiciones adicionales establece la fecha de 2025 para acabar o para prohibir la circulación o la nueva matriculación de vehículos diésel. Según mantiene el Gobierno central, puede haber un problema de inconstitucionalidad de esa disposición adicional. Bien, lo que nos obliga a ir a negociar. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que ahora mismo el Gobierno en funciones no toma ese tipo de decisiones. Por lo tanto, vamos a ver si en el menor plazo posible tenemos un Gobierno con plenos poderes, en plenas funciones, y a partir de ahí negociamos para que efectivamente el hecho de que el diésel no se prohíba la matriculación de nuevos vehículos diésel en 2025 en Baleares sea una realidad
y no sea simplemente una declaración de intenciones que estaba en la Ley de Cambio Climático. ¿Y usted cree que tendremos un gobierno que no sea provisional algún día, así como vamos? Necesariamente. Quiero decir, este Hombre, país sí, no se puede algún día permitir... lo tendremos, pero es que no sabemos cuándo. pero... Volvemos que hoy ha vuelto a fracasar la negociación. A usted le llama de Madrid a alguien de Podemos y dice, a ver, Juan Pedro, ¿cómo has conseguido ser vicepresidente de Baleares? ¿Qué le has dicho a la presidenta Armengol, que es socialista, que la has convencido? Porque aquí no hay manera de convencer a Pedro Sánchez. No, a mí no me ha llamado nadie de Madrid, no nos ha llamado nadie de Madrid. Deberían hacerlo. Pero bueno, aquí, sinceramente, lo que hicimos fue hacer una apuesta muy seria. Estuvimos apoyando al gobierno en la anterior legislatura desde fuera, pero ahora nos parecía que había que dar el paso para gobernar. Y creo que, bueno, después de una negociación en donde todos los grupos políticos han tenido, bueno, los naturales tiras y aflojas de cualquier negociación política, pues lógicamente se ha llegado a tener un gobierno de progreso y un gobierno de progreso con una mayoría sólida dentro del Parlamento. Que tenemos o que necesitamos un gobierno permanente en España es absolutamente estratégico para Baleares. No podemos seguir con presupuestos prorrogados, estamos funcionando con los presupuestos del año 2017, es un disparate, y por lo tanto yo creo que finalmente la presión digamos que de toda la sociedad, de todos los agentes económicos, de todos los agentes sociales, determinará que si en el caso de que hubiésemos de ir a elecciones de nuevo en el mes de noviembre, esta sea la última oportunidad, y a partir de ahí hay que formar gobierno sí o sí. Las comunidades autónomas nos jugamos mucho, y en el caso de Baleares nos jugamos muchos millones de euros que de alguna forma afectan a la calidad de vida de la ciudadanía de Baleares. ¿Le ve a usted como ya conformado de que el 10 de noviembre volveremos a votar y que después de esa otra votación ya entonces sí se podrá hacer un pacto de gobierno en España? Le veo hacia allí. Pudiera parecer eso, pero sinceramente no lo estoy, por una sencilla razón. He comprobado por experiencia propia que 48 horas en política es prácticamente 2 milenios. Incluso las 2 últimas horas de una negociación son una centuria. Me está usted abriendo un libro que me está dando muchas ganas de leer, porque me imagino las negociaciones de usted, May de la Concha, Francina Armengol y Iago Negueruela para conformar el gobierno de las Islas Baleares. Me estoy imaginando los últimos momentos. Bueno, esa noche que hubo que pedir pizzas, etcétera, etcétera. No, la famosa noche de las pizzas. Exactamente. Bueno, pues la famosa noche de las pizzas es una demostración evidente de que en el debate político y en el acuerdo político el último minuto es un minuto enormemente importante. Por tanto, démonos la oportunidad de que finalmente Unidas Podemos y el Partido Socialista puedan llegar a un acuerdo, que de alguna forma ambas partes acerquen lo más posible sus pretensiones, y no renunciemos a que el día 22 de septiembre a las 23:59 horas se nos dé la buena noticia de que el 23 de septiembre no se disuelven las cámaras. Si no fuese así, desde luego ya no puede haber más oportunidades. Este país no puede estar un año más con los presupuestos prorrogados de hace 3 años, porque la situación ha cambiado enormemente. Si me permite, para acabar la entrevista, 2 preguntas rápidas sobre 2 herencias que usted se ha encontrado encima de la mesa como conseller. Conseller de Energía. Cierre, clausura de Esmurterà. O sea, que están los trabajadores de Esmurterà esperando, como un agua de mayo, que el cierre del Esmurterà, de parte del Esmurterà ahora y de la totalidad en años futuros, no acabe con su empleo. ¿Les garantizamos puestos de trabajo? Ese es el compromiso del Gobierno central, ese es el compromiso de Endesa y ese es el compromiso adquirido por el Gobierno balear. Determinar que tanto Endesa como el Gobierno central cumplan con el compromiso adquirido con los trabajadores de la central de Esmurterà. No renunciamos a cumplir los plazos en el cierre de Esmurterà, pero tampoco renunciamos, como no podía ser de otra manera, a que los trabajadores que se vean afectados por ese cierre conserven sus puestos de trabajo en las mismas condiciones en las que estaban cuando la función o cuando la central funcionaba a pleno rendimiento. Esto ya está escrito, ¿no? Es decir, los trabajadores del Esmurterà pueden estar tranquilos. Ese es un compromiso, insisto, del Gobierno central y de Endesa, y nosotros lo que haremos es trabajar para que el Gobierno central y Endesa cumplan con ese compromiso. Otros trabajadores que esperan a ver qué pasa, qué hay de lo suyo. Los trabajadores de la central, de la fábrica de cemento de Lloseta. Vamos a hacer una fábrica de combustible, algunos se podrán recolocar en la fábrica de combustible, hidrógeno para hacer baterías para vehículos, una cosa que parece que es importantísima, fundamental.
Es un trabajo muy técnico, hay muy pocos trabajadores, eso funciona casi todo automático, pero creamos una serie de empresas alternativas. ¿Esto sigue adelante o está parado? Sigue adelante, absolutamente. La apuesta por la planta de hidrógeno en CEMEX es una apuesta estratégica, teniendo en cuenta que estamos hablando, y esto cuando uno habla con los científicos y con los técnicos, que seguramente el hidrógeno sea el combustible del futuro, y además un combustible presente abundantemente en la naturaleza, al contrario de lo que ocurre con el petróleo o con los componentes que llevan ahora mismo las baterías que nutren los motores eléctricos. Por lo tanto, CEMEX es un paso adelante en la industrialización de Baleares. CEMEX es una apuesta muy seria por un combustible de futuro como es el hidrógeno, y en CEMEX también hay que tener absoluta cautela para que ni un solo puesto de trabajo se pierda por el camino, pero sigue adelante el proyecto de CEMEX. Le había dicho 2 preguntas, pero tengo que hacer una última, pero muy corta. Juan Pedro Illanes, magistrado juez, solvencia absoluta, un prestigio en la carrera de primera categoría, un hombre reconocido como un juez de primera división, que le voy a contar que usted no sepa, que no le han dicho ya. Cuando usted se reúne con los ingenieros ya sabemos cómo son. Yo tengo un amigo mío que es ingeniero de red eléctrica, me empieza a hablar y yo me pierdo. Que si patatín, que si patatán. Usted necesita una chuleta al lado, decir qué es un kilovatio, qué es un megahercio, qué es un no sé qué. Porque a mí me explica cosas de esto y yo digo, no sé qué me has dicho ahora. Reconozco que al principio costaba un poco de trabajo, pero bueno, en el fondo esto es un reto. Cada vez necesito menos chuleta. Y cada vez me apasiona más de lo que me hablan los ingenieros porque no tiene nada que ver conmigo. Pero vamos, creo que debo tener la misma sensación que tuvo Margarita Robles cuando se reunió por primera vez con los generales o cualquier otro ministro que no tenga ningún tipo de vínculo previo o anterior con los colectivos con los que trata. Pero, sinceramente, tratar con ingenieros para alguien que viene, digamos que de formación de letras, resulta absolutamente apasionante, y además creo que son los que tienen la llave para que el futuro de las Islas Baleares sea muchísimo mejor. Juan Pedro Illanes, vicepresidente del Gobierno, muchísimas gracias y espero que en el futuro, en estos 4 años que nos quedan, tengamos muchísimas oportunidades para volver a mantener estas conversaciones. Será un placer, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Y nosotros